Pero en la mañana estuvimos hablando de Deuteronomio, capítulo 10, versos 12 y 13. Y algunos de los que estuvieron en la mañana vimos que el tema es lo que exige Dios para la familia. Este es igual, es lo que exige Dios para la familia, pero es la parte 2. De hecho, tengo como 10 partes de este, pero esta es la 2. Entonces, es lo mismo, lo que exige Dios para la familia. ¿Alguien de los que estuvieron en la mañana se acuerdan cuándo eran los 5 cosas que Dios exige? Que temas al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, que lo ames, le sirvas y le obedezcas. Ahora, el amor a Dios es la esencia de todo, ¿ok? El que ama a Dios tiene temor de Dios. El que ama a Dios, pues anda en sus caminos. El que ama a Dios le sirve. Y el que ama a Dios le obedece. Así que la razón de todo es amar a Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, mente, corazón y fuerzas. Y el segundo mandamiento es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Imagínese usted que es un recién casado y le dan la buena noticia que le acaban de regalar una casa enorme, una mansión. Pero esa casa tiene muchos años abandonada, pero se la regalaron a usted, le dieron las llaves. Y usted, recién casado con su esposa, muy feliz de la vida, va y encuentra esa mansión. Cuando ve la mansión, que ya es su propiedad, se da cuenta que tiene muchos años abandonada y la ve un poco deteriorada, está llena de basura, está despintada y necesita muchísimos arreglos. Pero usted va y se mete así como está la casa y empieza a vivir en ella, y así la deja y así vive en ella. ¿Sí? ¿Eso es lo que usted haría? ¿Qué cree que haría usted? Empieza a limpiarla, sacar la basura, empieza a repintar, la pone que esté bonita, ¿verdad? Y saca todo, hace bastante que hacer hasta que la hace una casa bonita, nice, ¿no? Habitable, ¿no es cierto? Porque lo que usted busca es estar a gusto en su casa, dígame si no. Lo que busca es estar a gusto. Bueno, cuando usted no era cristiano, usted como casa, híjole, santo Dios, era una casa de espantos. Estaba toda horrible, sucia, llena de basura y llena de animales. Entiéndalo como quiera entenderlo. Entonces, viene Cristo y usted, ¿verdad?, conoce el evangelio, se arrepiente, nace de nuevo y se convierte en la casa de Dios. Amén. Y entonces, como dice Efesios capítulo 1, versículo 13, en él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En ese momento usted nace de nuevo, el Espíritu Santo viene a su corazón, usted se convierte en su casa. Amén. ¿Crea que al Espíritu Santo le gusta vivir en una casa limpia, agradable? ¿Querrá estar a gusto? Bueno, entonces, ¿cuál cree que sea la tarea del Espíritu Santo cuando vino a su casa, a su corazón? Bueno, y la limpia. Pero ¿sabe qué? Que resulta que a cada rato se vuelve a... ¿Y qué tiene que volver a hacer? Y bueno, este es un proceso que dura siempre. Entonces, lo que voy a hablar ahora, segunda parte, las exigencias de Dios para la familia. Ya aprendimos juntos en el primer sermón de la mañana que debemos de tener temor de Dios, andar en sus caminos, amarle, servirle y obedecerle. Y que toda la esencia y la razón de todo es el amor a Dios. ¿Ok? La segunda parte que vamos a ver ahora es la necesidad de cortar con el prepucio, o sea, cortar con el pecado de nuestra vida, cortar el pecado en nuestro corazón, porque Dios quiere una casa limpia, Dios quiere una casa agradable. Amén. La Biblia dice en 1 Corintios 6:19, ¿o acaso ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, el cual está en vosotros y que no sois vuestros? Usted se convirtió en su casa. Dios es propiedad, usted, de Dios, porque Él es dueño de todo. No solamente del cielo y la tierra y de todas las cosas, sino de todas las personas.
Por ejemplo, Ezequiel 18:4 dice: "He aquí que todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá". Él es dueño de todo. Es dueño de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu. Él es dueño de la casa, del carro, el negocio. Él es dueño de la esposa, del esposo, de los hijos. Tú y yo no somos dueños de nada. Solo somos mayordomos. Y vamos a dar cuenta, ¿ok? Entonces tu casa, tu cuerpo, la casa, el hogar, la esposa, los hijos, todo es de Dios y hemos de dar cuentas a Dios tarde o temprano. Claro que no le vamos a dar cuentas. Si usted es nacido de nuevo, usted no va al tribunal de Cristo, al juicio del gran trono blanco, porque el juicio del gran trono blanco es para puros pecadores. Usted y yo iríamos al tribunal de Cristo, que no es para ver si usted es salvo o no, es para ver si usted recibe galardón. Dios va a revisar su mayordomía y algunos alcanzaremos galardón, algunos tendrán pérdida. ¿Estamos de acuerdo? Porque quizá muchos cristianos tienen la actitud de mi abuela. Mi abuela me decía: "Mira, hijo, yo soy bien pecadora. Cuando llegue al cielo, yo voy a estar al último, en la orilla, en una esquina con orejas de burro, pero en el cielo". Entonces ella le decía: "No importa, yo llego de panzazo, pero en el cielo". Y bueno, puedes llegar al cielo de panzazo con orejas de burro, en la esquina, ¿verdad? Allí marginado quizá. O puedes llegar y escuchar a Cristo decir: "Bien, buen siervo y fiel". Entonces, de nosotros depende qué tanta gloria vamos a traer al nombre de Cristo. Esta segunda parte, circuncidar el corazón, dice Deuteronomio capítulo 10, verso 16, si me acompañan a esta lectura, dice: "Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz". O sea, fíjese bien, circuncidar el prepucio, pero de nuestro corazón. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y es Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, solo a él servirás, a él seguirás, por su nombre jurarás. ¿Por qué, hermanos? Porque él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles, porque dice que tus ojos han visto. Con 70 personas que descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Claro, porque Dios siempre cumple sus promesas, como le dijo a Abraham, cuando dice la Biblia en Génesis 15:6 que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y su promesa era muy clara, que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero yo siempre me pregunto, ¿por qué Dios llamó a Abraham, un iraquí? Porque Mesopotamia era Irak, ¿verdad? Ahí se cree que estaba el huerto del Edén. Y ahí está Abraham, un mesopotamio que era un platero. Se dedicaba él y su familia a hacer ídolos de plata. ¿Por qué escogió Dios a Abraham? Si usted ve Génesis 18, versículo 19, nos da la respuesta por qué Dios escogió y llamó a Abraham. Dice claramente en la parte B del versículo: ¿qué sabía Dios de Abraham? Porque yo sé qué sabía de Abraham, que después de sí enseñará a sus hijos y a su casa. ¿Qué es lo que iba a enseñar a sus hijos y a su casa? Dice que iba a enseñar el camino del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que enseñará después de sí a sus hijos y a su casa. ¿Qué importancia tenemos, hermanos? Y lo que vamos a hablar hoy empieza con la responsabilidad de los papás, empezando por el padre, de circuncidar su corazón. Para poder exigir a los demás una vida limpia, debe empezar por nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo? Les decía en la mañana, no se trata de decirle a nuestros hijos: hagan esto. Se trata de decirles: Dios ordena esto, síganme. Vamos a obedecerlo, vean cómo se hace. De hecho, esa es la parte fundamental por la cual en la Biblia se establece, ¿verdad?, a los pastores en las iglesias.
La Biblia dice que los pastores que cumplen los requisitos de 1 Timoteo capítulo 3 también tienen una característica extraordinaria. La Biblia dice en Timoteo 5 y también en Tesalonicenses 5, hablando de nuestra responsabilidad hacia los pastores, donde nos dice claramente que debemos de tenerlos en doble estima, mayormente a los que trabajan en predicar y en enseñar. Pero usa una expresión extraordinaria, que os presiden y os amonestan. La palabra presidir en el griego significa que son primero que nosotros en Cristo, pero que nos dan un ejemplo a seguir. Es como cuando pasa un cometa y deja una estela. ¿Estamos de acuerdo? Los pastores son aquellos que nos están exhortando, guiando, enseñando a amar a Dios, a servirlo, a obedecerlo, a temerle, a andar en sus caminos. Pero ellos son el ejemplo primario, inmediato, de que están siguiendo a Cristo. Y nosotros, como dice la Biblia en Hebreos capítulo 13 versículo 7, que debemos ver la conducta de nuestros pastores e imitar su fe, o sea, imitar su obediencia, su manera de amar y servir a Dios. Y claro, como consecuencia, en el 13:17 de Hebreos dice: sujetaos a vuestros pastores como quienes han de dar cuenta. Y además dice: no quejándose, porque eso no es provechoso, respetando el ejemplo de nuestros pastores. Pero esto también empieza en casa. Tú no vas a ganar el respeto de tu esposa y de tus hijos si ellos no ven congruencia en tu fe, si no ven que tú, un hombre en la casa, eres temeroso de Dios, andas en sus caminos, le amas, le sirves y le obedeces. Tú necesitas, padre de familia, entenderle y darle, mostrar con tu testimonio a tu esposa y a tus hijos que Dios es importante en tu vida. De hecho, es lo más importante en tu vida. Tus hijos nunca van a aprender a orar si no ven a papá y a mamá orando. Tus hijos nunca van a diezmar y ofrendar si no ven a papá y a mamá diezmando y ofrendando. Tus hijos no van a servir si no ven a papá y a mamá sirviendo. Tu primera iglesia es tu casa. Y los malos cristianos no se hicieron en su iglesia, se hicieron en su casa. No le echen la culpa a los pastores. Los malos cristianos, hermanos, porque tuvieron un mal cristianismo en su casa, no en la iglesia. Por eso la Biblia dice que no seamos necios, no seamos tercos. Debemos de sufrir una cirugía espiritual. Cuando usted viene a Cristo, sufre un cambio de corazón. ¿Estamos de acuerdo? Si usted observa Juan capítulo 2, verso 15, dice que Jesús, cuando fue al templo, hizo un azote de cuerdas y dice que sacó a todos del templo, con todo y sus animales. Y declaró Jesús: el celo de tu casa me consume. Y dice que los apóstoles se acordaron de esta escritura que estaba escrito como profecía, que el Señor se indignó al llegar a su casa y la vio llena de animales. ¿Qué cree que hace el Señor? ¿Sentirse a gusto cuando su casa, que es usted, su corazón se llena de animales? De malos pensamientos y malas actitudes. Cuando empiezas a guardar en tu corazón odio, cuando empiezas de alguna manera a guardar resentimiento, cuando empiezas a juzgar y criticar a los hermanos, cuando empiezas, hermanos, la acción de gracias quita la queja de tu vida. O te la pasas quejando, o te la pasas dando gracias. O te la pasas quejando toda tu vida de tu esposa, o das gracias por ella. O te la pasas quejando toda la vida por el esposo que te tocó, o das gracias por él. O te la pasas quejando por los hijos que te tocaron, o das gracias por ellos. O te la pasas quejando por el pastor que te tocó, o das gracias por ellos. Dan gracias por sus pastores. Cuánta efusividad. Qué maravilloso es poder entender estos principios. Tenemos que ser operados, tenemos que nuestro corazón ser alineado al corazón de Dios. Me encanta cuando Dios habla del rey David y dice del rey David, ¿verdad?, que era un hombre conforme a su corazón. Y era el único en toda la Biblia del cual dijo él. Cuando tú ves a David te das cuenta que él era un adorador, como Dios pide en Juan capítulo 4, cuando Jesús habla con la samaritana y dice que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad, y los que hay necesario que le adoren. El más grande adorador de todos los tiempos fuera de Jesús en la tierra es el rey David. Y tenía características extraordinarias. En el Salmo 26, si usted lo ve en el verso 1, dice: he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Esa es parte de nuestra adoración.
en confiar con Dios, ¿verdad? Sin titubear. David estaba en medio de la prueba, en una tribulación, lo quería matar su suegro, a cada rato tenía enemigos, pero él siempre confiaba en su Dios. Y a pesar que estaba a punto de ser asesinado, él acostumbraba a las 3, 4 de la mañana, con un cielo estrellado en el desierto, con todo y su frío, agarraba su cítara y empezaba a cantar al Señor y a alabar al Señor y bendecirlo. A usar expresiones como el Salmo 18: te amo, Jehová, fortaleza mía, castillo mío, mi Dios, siempre confiaré en ti. Y como decía en el Salmo 3: no temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí, porque Jehová es mi fortaleza y Él es el que me levanta mi cabeza. Hombres de Dios como David, hermanos, que de verdad tenían un corazón circuncidado, alineado a Dios. Y esto no significa que no batalló con el pecado, batalló con el pecado. Pero el cristiano que peca sabe regresar a la casa del Padre. No se queda postrado, porque si el justo se cayera, hermanos, 7 veces no quedará postrado, porque hay alguien que nos sostiene de la mano. Pero debemos de entender que Dios demanda santidad en nuestras vidas. 1 Pedro 1, 15 y 16 dice claramente que debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir, no solamente en una parte. Porque escrito está, y hace referencia al Levítico 11, 44: sean santos porque yo soy santo. ¿Cuántos dicen amén a que necesitamos vivir una vida santa? Y que empieza en nuestras casas, en nuestros hogares. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice la palabra del Señor: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros vuestro cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. No se está refiriendo a la circuncisión física que practicaba el judío, que solamente era una figura de algo más adelante, la figura del bautismo. Se arrancaba el prepucio, pero la idea que lleva es muerte a la carne. Cuando usted vino a Cristo, ¿verdad?, confesándolo como Señor, sometiéndose a su señorío, lo que usted estaba declarando era una muerte a la carne, muertos al pecado, pero vivos para Dios, Señor Jesús. Como dice Romanos 6:14, es muy importante que entendamos que la vida de Cristo debe de reproducirse en nosotros. Y como dice Romanos 6, quedamos identificados en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Al nacer de nuevo, cuando tú te bautizas, estás diciéndolo en un acto simbólico al mundo. Al estar bajo del agua, es que moriste al pecado, desapareciste. ¿Estamos de acuerdo? Que quedaste sepultado, y al salir del agua estás declarando que eres una nueva criatura donde reposa el poder de Dios, y ahora tu caminar debe ilustrar la verdad de tu profesión. O sea, la vida resucitada de Cristo en tu vida, vivir como un vivo, no como un muerto. Porque antes de Cristo estabas muerto, pero Dios es Dios de vivos, no de muertos. Nuestro caminar debe honrar al Señor. Somos personas vivas, con su Espíritu Santo, dando testimonio, como dice Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestro trabajo principal aquí, amados hermanos, es ser testigos. Nuestro trabajo en la tierra no es acumular riquezas, no es tener casas, dinero y lograr ganar el mundo. Recuerde que nuestro trabajo principal es dar testimonio, ser testigos. Me seréis testigos. ¿Cuándo fue la última vez que anunciaste a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que publicaste tu fe a tus familiares, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a una persona a la iglesia? Te empiezas a ensimismar, a llenar del mundo, y empiezas a perder la comunión con Dios, y por lo tanto empiezas a perder el entendimiento de cuál es tu prioridad. Vivir como una persona que ha resucitado de entre los muertos, donde su primicia es agradar a su Señor. Vivir para Él. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amados hermanos, la lectura sigue diciendo: sepultados con Él en el bautismo, con el cual fuiste también resucitados con Él, mediante el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y ese mismo poder ahora opera en nosotros. ¿Que nos levantó de dónde? De los muertos, como dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida cuando estabas, ¿qué? Muertos en delitos y pecados.
Ahora tú y yo pasamos de muerte a vida. Juan 5:24 dijo y declaró el Señor Jesucristo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene ya vida eterna. No vendrá condenación, más que ya ha pasado de muerte a vida. Tú sin Cristo estabas muerto, pero ahora estás vivo por el poder de Dios. Pero no estás vivo para ti, estás vivo para Él. Nuestra primicia es glorificar el nombre del Señor, pero tú no lo puedes hacer si no vives con una actitud diaria de un corazón circuncidado. Si no tienes la posición de lucha, de estar de pie, de guerra, levantar tus barricadas, y saber que estás peleando contra un enemigo. La Biblia nos dice claramente que tenemos un enemigo. Dice 1 Pedro 5:8 que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual debemos resistir firmes en la fe. Y firmes de la fe significa es que yo creo que lo voy a vencer. No, eso no significa. Firmes en la fe significa firmes en obedecer a Dios, en establecer sus principios, en honrar a Dios, en vivir en santidad, empezando desde tu casa y tu vida diaria. La mejor manera de vencer al diablo no es pelear contra el diablo, no es reprenderlo y no decir: en el nombre de Jesús yo te reprendo. Eso no es. El Señor nos dijo claramente: someteos a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. No es que peleemos contra Él. Cuando tú te sometes a Dios, el diablo es inteligente, no pierde su tiempo, se da la vuelta. Es cuando tú te apartas de Dios. Es cuando ya no vives conforme a tu profesión de ese corazón circuncidado. Es cuando te empiezas a alejar del Señor y el mundo empieza a agarrar terreno en ti otra vez. Es cuando el enemigo te ve, ¿verdad?, como una presa. Porque si usted ve los documentales de los leones y él es como un león, los leones solamente atacan a los enfermos, a los débiles y a los solos. A esos son los que atacan. Cuando tú estás enfermo espiritualmente, el diablo te va a atacar. Cuando eres débil en la fe, el diablo te va a atacar. Cuando estás solo, cuando crees que no es necesario congregarse, no es necesario ir a la iglesia, y empieza a perder valor a tus ojos el congregarse, el venir a la iglesia, olvidando lo que dice Hebreos 10:24, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Allí es donde te conviertes en una presa. Cuando no estás en compañía de los santos, tú necesitas la iglesia. ¿Alguien dice amén? No puedes vivir un cristianismo sin iglesia. ¿Alguien dice amén? Es como si yo le dijera a Omar: fíjense, ¿sabes qué, Omar? Tú y yo somos amigos, me interesa mucho tu amistad, pero con tu esposa Gaby no quiero nada. Yo, cuando vengas a visitarme, no traigas a Gaby, yo no quiero saber nada de ella. ¿Qué me diría Omar? Vete a volar a otro cielo. Si no me quieres a Gaby, tampoco a mí. O sea, vamos en paquete. ¿Estamos de acuerdo? O sea, qué ofensivo que yo te diga: contigo, pero yo no quiero amistad con tu esposa. Entonces, cuando alguien dice: yo puedo vivir mi cristianismo sin la iglesia, es como decirle a Cristo: tú me interesas, pero tu esposa no. ¿Ya entendió? No puedes vivir un cristianismo sin iglesia. Esa es la trampa y la mentira del diablo. Por eso necesitas entender los principios de Dios. Los pecados de la vieja naturaleza y de la vieja vida deben de ser removidos, pero tú no puedes. El único que puede operar en tu viejo hombre es Jesucristo. Y no es deshaciéndolo, no es destruyéndolo, eso es hasta el final. Lo único que puede hacer el Señor Jesucristo con tu viejo hombre es tirarlo al suelo y ponerle el pie en el cuello y decirle: no te levantas. Eso es lo que hace el Señor con nuestro viejo hombre. Porque nuestro viejo hombre no puede ser transformado. Dios no lo está cambiando a tu viejo hombre. Es tan sucio, cochino, vil y perverso como siempre. Es tu vieja naturaleza. Es tan inservible que Dios no decidió mejorarla. No tiene arreglo. Te dio una nueva. El problema es que tenemos dos: la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. La nueva es Cristo y la vieja naturaleza eres tú y soy yo, los de siempre. Y si baja tu consagración, si dejas de tener comunión con Dios, si el Espíritu Santo no señorea sobre tu vida, vuelve a salir toda esa basura que siempre fuiste. Por eso debes de entender que necesitamos de Cristo. Somos seres dependientes, porque Él dijo en Juan 15:5: separados de mí, ocupamos de Cristo, o vuelve a salir lo que somos, aunque seas cristiano. Amén. No se dé el lujo
No se dé vacaciones. Agárrese de Cristo y no se suelte. Amén. Por lo tanto, este punto era de importancia crítica. Moisés sabía esto. Los padres de familia debemos de saberlo. Los pastores debemos saberlo. Moisés sabía que el juicio de Dios iba a caer sobre el pueblo y que nunca podrían permanecer en la tierra prometida si el pecado permanecía en sus vidas. Recuerden que al entregar la tierra prometida, ¿qué les ordenó Dios? Que sacaran a todos, que expulsaran a todos los pueblos. ¿Por qué? Dice, para que no aprenda sus costumbres. Pero hay veces que el hombre siempre tiene esta tendencia, y también los cristianos, creemos que somos más inteligentes que Dios y que no ocupamos su consejo y que podemos hacer las cosas mejor que Él. Y entonces el pueblo, en vez de obedecer a Dios y sacar a sus enemigos, los hizo tributarios. Que se queden aquí, que me paguen impuestos. Pero al rato, lo que provocó esto, que aprendieron sus costumbres y terminaron adorando a los dioses falsos de esa gente. Y por eso Dios dijo, córrelos para que no termines haciendo lo mismo que ellos. Y ellos terminaron igual, sacrificando a sus propios hijos y quemándolos vivos en ofrenda a Moloch. ¿Se fija? Circuncidar el corazón es que dice Dios, basta ya, por favor. Tú viniste a mí, te di una vida nueva. Por favor, saca toda la basura de tu vida, saca toda la basura de tu corazón. Ya no claudiques entre dos pensamientos, como en Primero de Reyes 18 llegó en el monte Carmelo y Elías le dijo al pueblo, si Jehová es vuestro Dios, id en pos de él. Pero si es Baal, pues id en pos de él. Pero ya no claudiquen entre dos pensamientos. Y les dio las pruebas fidedignas de quién era el Dios verdadero. A los que adoraban a Baal, los 400 profetas de Baal y los 450 de Acera, se cortaban la piel, se sajaban y cantaban, se sacaban la sangre. Y Elías estaba burlando de ellos y les decía, háblele más fuerte. A lo mejor está dormido. Dicen algunas traducciones, o está haciendo sus diligencias. En otra versión dice, quizás se descalzó. Y bueno, cuando decía que se descalzaban, es que estaban en el baño haciéndolo así. Y él se burlaba. Y no hubo respuesta. Pero cuando fue el Dios vivo y verdadero, hizo que escarbaran, que echaran agua, y cayó fuego del cielo y consumió todo. ¿Se diga? Ese es nuestro Dios. Mi pregunta, ¿hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo va a estar completamente, realmente, verdad, circuncidado tu corazón? ¿Hasta cuándo vas a seguir permitiendo odio, crítica, chisme, desventura, mentira, coraje, verdad? Hablando mal de tus hermanos, de toda la gente, te la pasas criticando, te la pasas juzgando, te la pasas quejándote. ¿Hasta cuándo vas a permitir pecado todavía en tu vida? ¿Cómo todavía sigues viendo cosas prohibidas, escuchando cosas que no debes de escuchar, haciendo cosas que no debes de hacer? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es vuestro Dios, entonces sé fiel, conságrate, dile heme aquí, renuncia al mundo. Pablo decía, yo le soy crucificado al mundo y el mundo me es crucificado a mí, dice Gálatas 6:14. Decía, en el punto donde estés tan crucificado al mundo que ya hasta tus familiares no te inviten a la pachanga porque dicen, es que es aleluya y es bien aburrido. Y si lo invitas aquí nomás va a venir a hablarnos de Cristo, ya mejor no lo invites. Pero puede ser que tu familia dice, oye, invita a fulanito. ¿Al cristiano? Sí, no le hace, cacabo, es bien pipa y siempre coopera para el pomo. Qué buen testimonio da, santo Dios. Y llega el cristiano de la secreta, le dicen, ay, ¿tú eres de los cristianitos? No soy, nomás que voy ahí para que mi vieja no diga nada. Santo Dios, qué vergüenza. Hermanos, tenemos que aprender que nuestro compromiso es con Dios y no con los hombres. A menos que el pecado fuere circuncidado de tu vida, cortado de tu corazón, si no vas a perder muchas promesas que Dios tiene para ti y para tu descendencia, para tus hijos, para tu segunda, tercera y cuarta generación, porque Dios quiere lo bueno para tu vida. Empezó con darte vida eterna, pero también Dios quiere bendecir tu camino. Quiere bendecir tu matrimonio, quiere bendecir tu familia y tu iglesia, pero eso no sucede sin obediencia. Esto no sucede sin sometiéndonos al señorío de Cristo.
¿Por qué debemos circuncidar el corazón? ¿Por qué debemos arrancar el pecado de nuestro corazón? Moisés dijo, porque Dios es supremo, es trascendente, está por encima de todos y además daremos cuenta ante Él. Al pueblo de Israel le dijo en Amós 4:12, hey Israel, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Y se los dijo de muchas formas y de muchas maneras. Por ejemplo, en Isaías 1:18 dice, venid y entremos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, tendréis el bien de la vida. Pero si no, seréis consumidos a espada. Ese es el Dios de la Biblia. Amén. Es el Dios que realmente nos dice, el pecado lo aborrezco, no me gusta, no lo tolero en mi vida ni en la tuya. ¿Quieres tener comunión conmigo? ¿Quieres andar conmigo? Hay una manera sola de caminar con Dios y es en santidad, en la luz, en la limpieza del santo ser de Dios. En intimidad, como les decía en la mañana, el Salmo 25:14, donde David dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos dará a conocer su pacto. Dios solamente camina y revela cosas, hermanos, a los que caminan con Él en intimidad, obedeciéndole, teniendo temor de Él, amándolo. ¿Estamos de acuerdo? Dice el Salmo 36:9, en ti está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. Primera de Juan 1:5 dice, ¿por qué? Porque Él es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. La única manera que usted tenga comunión con Dios es caminando en santidad, caminando en la luz. Si usted no está caminando en la luz de Cristo, no está viviendo en santidad, usted no tiene comunión con Dios. Salga de su fantasía, por favor. Usted no tiene comunión con Dios si hay pecado en tu vida. No tienes comunión con Dios. Puedes venir a la iglesia, puedes participar, puedes estar en cualquiera de los ministerios, pero si hay pecado en tu vida, tú no tienes comunión con Dios. Que te quede claro, Dios es santo. Y 3 veces. No podemos tolerar el pecado en nuestra vida. No podemos tolerar el pecado en nuestro matrimonio. No podemos tolerar el pecado con nuestros hijos. Exhorta a tu esposo si lo ves mal. Exhorta a tu esposa si la ves mal. Exhorta a tus hijos si los ves mal. Exhorta a tus hermanos en Cristo si los ves mal. ¿Dice amén de corazón o nomás? No, se nos van a ofender, se nos van a ir. Exhorta al pastor si lo ves mal. Lo dije porque se fue, no está ahorita. Sino... Pues dice la Biblia, exhortaos unos a otros en el temor del Señor. No toleremos el pecado en nuestras vidas, hermanos, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. No podemos tolerar el pecado en la iglesia. La iglesia de Dios es santa. No podemos tolerar el pecado, hermanos. Por favor, no bajemos el nivel. No traigamos a Dios a nuestro estándar. Tú sube al estándar de Dios. Por favor, entiende eso, hermano. Hermana. Dice Deuteronomio 10:17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y es Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Sí, amados, Dios no hace acepción de personas. Él no da por inocente al culpable. La idea, hermanos, es que Dios ejecutará justicia y juicio sobre todos los que pecan. El desobediente, la persona que rompe los mandamientos de Dios, es juzgada por Dios. Y notemos lo que el propio Moisés declaró sobre esta verdad. Dios es imparcial. No creas que porque ya eres su hijo y tienes salvación y vida eterna, Él no va a usar la vara en tu vida. Él no es imparcial. Escucho una y otra vez a los cristianos leyendo el pasaje que dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. ¿Sabe cómo lo entienden ese pasaje el 99.9% de los cristianos? Aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. O sea, si niego a Dios, si ando de borracho, si ando de ratero, si ando de mujeriego, poniendo el cuerno a mi esposa, de todos modos Él permanece fiel. Me va a decir, no te preocupes, hijo, te amo, morí en la cruz. Así lo entienden. Él permanece fiel. Así entienden el pasaje. No es así, hermanos. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel a sí mismo, a sus principios, y por lo tanto tendrá que usar la vara en tu vida si eres un verdadero creyente. Eso significa, permanece fiel. Y porque te ama, dice Hebreos 12:5 y 6, que va a tener que tomar un azote y disciplinarte.
Porque dice claramente que si tú te dices cristiano y andas en pecado y no recibes reprensión del cielo, tú no eres hijo, eres un bastardo, así dice la Biblia. Y si seguimos la lectura, dice que nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía y los venerábamos. Pero o sea, Dios nos disciplina para lo que es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Dice el Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dios usa el callado para guiarnos, pero la vara para regresarnos. Si usted cree que Dios no castiga y no usa la vara con sus hijos, usted se inventó un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y está quebrantando el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vives en la fantasía y has inventado un Dios que no es el de la Biblia. Es tu Dios, el que es bien buena onda contigo y te tolera todas tus cochinadas y no dice nada. Ese es tu Dios, pero no es el de la Biblia, es un Dios falso. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Estaré equivocado? Hermanos amados, Dios es imparcial. Él no muestra ningún favoritismo ni acepta sobornos. Yo tenía poco de cristiano, hace 29 años, casi 30. Yo era nuevecito y me dieron un cassette para escuchar una predicación. Yo no sabía en aquel tiempo que era de corte carismático, pentecostés. Y el tema se llamaba Dios tiene sus chiqueados. Y pues yo era nuevecito, pues me puse a escucharlo. Y cuando me puse a escuchar, hoy recuerdo esa predicación y digo, qué tonterías, ¿no? El predicador decía que Dios tiene sus chiqueados, que había gente que pecaba, como la que levantó leña ¿verdad? En el día sábado. Y Moisés dijo, Dios, levantó leña, ¿qué hacemos con él? Y dijo Dios, indefectiblemente muera, sea apedreado fuera de la condenación, mátalo. Dice, pero luego viene el David, el rey que era su chiqueado, y sí, peca, adultera, roba, mata, miente, engaña, quebranta toda la ley. Y le dice Dios, no morirás. ¿Por qué, hermanos? Porque era de sus chiqueados. Yo le pregunto, ¿Dios tiene chiqueados? De veras, qué ignorancia. Algunos pensamos, de veras, pero ¿por qué no cayó muerto David? Vea el proceso, hermano. Él engañó a Dios, quebrantó toda la ley, pero ¿qué quedó ileso? ¿Quedó ileso? No, hermanos, él estaba bien contento como juguetito, ¿verdad? Nuevo, ¿verdad? La mujer de Urías, que no era él y no le pertenecía, la vio desnuda y dijeron, tráigamelo. Le dijeron, no es casada, no me importa, yo soy el rey. Porque dice el texto que aconteció que todos salieron a la guerra y él se quedó en el palacio de ocioso. Y la ociosidad es taller de Satanás y madre de todos los vicios. Entonces en su ociosidad, mire, quebrantó toda la ley. Tuvo dioses ajenos, ¿verdad? Literalmente no honró al Señor, usó el nombre de Dios en vano, no santificó las fiestas, no honró los principios de papá y mamá. Entonces mató, adulteró, robó, mintió y codició. Toda la ley, este hombre de Dios conforme al corazón. Y bueno, estaba bien contento porque se aventó todo el embarazo. Con juguetito nuevo, hasta que vino el profeta y lo enfrentó cara a cara. Y le contó la historia que había un hombre que tenía muchas corderitas y un siervo que tenía solamente una. Y venían unas personas de camino y les hizo banquete. Y en vez de agarrar una de sus corderitas, que tenía muchas, porque David tenía muchas esposas, agarró la del siervo que nomás tenía uno. Dice y hizo. Entonces David sabía cuando se sentaba en el trono. Por eso dice que era conforme al corazón de Dios. Porque David no vacilaba. Sentado en el trono, él juzgaba conforme a la ley porque tenía temor de Dios. Entonces cuando le cuentan la historia, David sabe que el profeta le está hablando en sentido espiritual. Entonces conforme al corazón de Dios contesta y da la respuesta bíblica y dijo, el que hizo eso merece la muerte, que pague con 4 tantos. Eso marca la ley, conforme al corazón, ¿no? Y le dice el profeta, eres tú. Es como cuando te agarran robando y dices, ay, me agarraron, ¿verdad? Que se te baja la sangre hasta los pies y te pones frío. Pero ¿cuál es la diferencia, hermanos? Que David entiende el pecado y escribe 2 salmos en su arrepentimiento, y entonces entiende que él es encarado con el pecado y se arrepiente y escribe el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Más adelante dice, lávame más de mi maldad, ¿verdad? Porque contra ti he pecado, purifícame con hisopo y seré limpio, seré más blanco que la nieve. Porque he aquí que en pecado me concibió mi madre. Y empieza a hablar de su pecado, lo reconoce, de su arrepentimiento y su fe. Cuando se arrepiente y escribe el Salmo 51, después escribe el Salmo 32, que ahí ya muestra su fe. Y le dice ya,
¿Qué es lo que hace David como un hombre de Dios? Lleva un cordero, se arrepiente, lo entrega al sacerdote, confiesa el pecado, lo sacrifican, lo ponen con sangre y es redimido. O sea, no era su chiqueado. Dios no pasó por alto el pecado de David, ¿ya entendió? Y miren lo que dice David en el Salmo 32. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque mi verdor se volvió en sequedades de verano. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano, no dormía, vuelta y vuelta le daban de comer y no le sabía, a pesar que era un banquete. ¿Verdad? De todos modos comía y él sabía que estaba en pecado, no dormía, vuelta y vuelta. Entonces dice él, reacciona. Entonces dije, ¿verdad? Declararé mi pecado y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y luego nos da escuela. Por tanto a ti orará todo hombre. Nos mostró el camino, el arrepentimiento y la confesión, que restaran la comunión con Dios. Proverbios 28:13 dice: el que encubre el pecado no va a prosperar, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Primera Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de cuánta? De toda maldad. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuál es la orden? No pequéis. Pero si alguno viere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No era su chiqueado. Merecía la muerte, pero entregó un cordero, figura de Cristo, que lo libra de la muerte. Cristo en la cruz nos libró de la muerte. Pero hermanos, que Dios perdone los pecados no significa que no quite las consecuencias, porque ahí es donde entra la vara de Dios. Dios va a perdonar siempre tus pecados, pero la vara de Dios es cuando no quita las consecuencias. El deseo más grande del rey David era construir el templo de Dios y Dios no se lo permitió. Ahí están las consecuencias. Y después dijo que pague con 4 tantos. Mire, pagó con 4 tantos. Para que vea cómo se chilla después de pecar. No es cierto que es bonito pecar. Terminas llorando. Mira, se murió el hijo que nació de esa fornicación, ¿verdad? ¿Se acuerda que oró por él por 7 días? Ni siquiera comía. Yo me imagino que hasta se hacía del baño porque nunca se levantó de ahí. ¿Y sabe qué decía David? No castigues al niño, castígame a mí. Y es como Dios dijera: es disciplina, David. ¿Crees que te la voy a dejar tan barata? Son varazos para que aprendas. Murió el niño. ¿Ya vio? Y después Amón viola a su media hermana Tamar. Ya pagó 2 veces. Absalón espera 2 años en la fiesta de la esquila para vengarse y mata a Amón, su medio hermano, por lo que hizo a su hermana. Y después se subleva y le quita el reino al rey David y termina muerto. David pagó con 4 tantos. ¿Sabes qué aprendí yo? Y tú apréndelo el día de hoy. La factura más cara que hay que pagar es la del pecado. No es la de la escuela, no es la del carro, no es la del celular, no es la luz, no es el agua. Lo más caro que hay que pagar no son los impuestos, es la factura del pecado, la que siempre sale cara. Si no, pregúntale a Cruz en la cruz del Calvario cuánto costó tu pecado. Pagarlo. Como dice el Salmo 69 verso 4 en la parte B: he de pagar lo que no robé. Primera de los Corintios 7:23: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Hubo un precio, hermanos, y no fue oro y plata. Dice primera en Pedro 1:18: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios nunca acepta sobornos. Ninguna persona puede comprar el favor de Dios. Cuando hay pecado, hay juicio. Dios juzga todo pecado. La diferencia es que tenemos como abogado a Jesucristo. Gloria a Dios por eso. No pierdes la salvación, pero quiero que entiendas que cada que pecas, aunque no pierdes la salvación, Dios se indigna, se ofende, pierdes la comunión con Él. Y es como cuando tú le pones disciplina a sus hijos y se porta mal y les dices: vete de aquí, chiquillo, no te quiero volver a ver. Y así está Dios, dice: no puedes acercarte, no tienes comunión conmigo. Pero ahí es donde entra la abogacía de Cristo y dice: Padre, Él está en pecado, pero mi sangre garantiza limpiarlo y regresarlo a la comunión. Deja trabajo en su corazón y empieza el Espíritu Santo a redarguirte pecado, justicia y juicio, como dice Juan 16:8, para que como David confieses tu pecado, lo reconozcas y pidas misericordia. Y cuando Dios ve un arrepentimiento genuino en tu corazón, te lava con su sangre y te restaura la comunión con Dios. Gloria a Dios por la abogacía de Cristo, por ese sumo sacerdote que tenemos, amén. Pero no porque nos da la salida, ¿verdad?
tengas en poco el pecado, por favor entiende, el pecado destruye. Amén. Puede destruir tu familia, tu casa, tus hijos, tu matrimonio. Destruye iglesias. Por favor, hermanos, circuncidemos nuestro corazón. Realmente no tengamos un corazón apocado, afinémonos. Dios sea todo para nosotros, solamente Él. Amén. Dios defiende a los pobres y a los desvalidos, los ama y tiene un ministerio sacerdotal para los que hemos sido nacidos de nuevo, para no perdernos y extraviarnos. Pero entiende esto, cada pecado que hagas, Dios lo juzga. ¿Y sabes qué es lo que juzga? Israel, lo que hiciste merece la muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero por los beneficios de la obra de Cristo, tienes siempre opción para ser redimido si has sido salvo. Amén. Pero Dios no transige con el pecado, no lo pasa por alto, siempre es juzgado. Ese es el punto, debemos cortar el pecado de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestras casas. Pregunta, si hoy regresas a casa, ¿qué tendrías que tirar? ¿Qué tendrías que sacar de tu vida, de tu corazón, de tu matrimonio, de tus hijos? Ando todo desvelado porque no dormí, estuve en el funeral de mi concuño, el esposo de mi cuñada. Él tuvo hace unos años, tuvo cáncer, estuvo al borde de la muerte. Lo operaron, tuvo una quimioterapia y sin ser el cristiano, Dios le permitió sanar. Oramos por él y aunque él nunca ha aceptado el evangelio, ni mi cuñada lo ha aceptado, de todos modos Dios le dio la bendición. Y yo digo, oye, te quitaron el cáncer, te recuperaste el trabajo, la salud, comía muy sano, hacía ejercicio, estaba muy bien. Pero platicando, cuando llego, ¿verdad? Y me da la noticia, llego a su casa, él murió dormido, estaba literalmente, mi cuñada a las 5 de la mañana lo vio respirando mal y lo trató de levantar porque no podía respirar y ahí dejó de respirar. Tenía 55 años. Entonces cuando llego, pues ayudo a los de la funeraria a subir el cuerpo y meterlo al cajón. Cuando se va al cajón, abrazo a mi cuñada para a tratar de animarla. Y lo primero que sale de ella es decir, ¿por qué Dios me hace esto? Y siempre pasa eso con el incrédulo. Siempre se va directo contra Dios. ¿Y por qué Dios? Y empieza en su molestia, su enojo, en su incredulidad, pensar que es Dios el culpable, ¿no? Entonces pasa el tiempo, trato de animarle, hacerle entender la soberanía de Dios. Le cito Eclesiastés 8:8, donde dice que nadie tiene potestad sobre su propio cuerpo para retener el espíritu y que no hay armas en tal guerra. Cuando viene la muerte no hay armas, no hay armas. Cuando Dios dice hasta aquí, hasta aquí. Y empiezo a hablarle y llega un momento donde ella pues como que baja toda la adrenalina y luego empieza a llorar y a llorar y a llorar. Es que no le dije, no le dijo, no arreglamos, y esa sensación de no arreglamos, porque resulta, yo no sabía que ya habían pasado creo más de 2 años que le dio cáncer y ella estuvo ahí con él, se endrogaron para poder pagar, estuvo a su lado en toda la enfermedad y cuando ya se sintió bien, tenía tiempo que no le hablaba. Se murió sin dirigirle la palabra, diciéndole que la odiaba, que no la soportaba, no le dirigía la palabra, y así se murió. Y yo digo, ¿qué nos cuesta vivir bien? Por favor, ama a tu esposa, ama a tu esposo, ama a tus hijos, sé cariñoso, abrázalos, dales un beso, el tiempo se acaba, no sabes si amaneces mañana. Arregla tu casa, arregla tu vida, sé feliz, disfruta tu matrimonio, disfruta a tus hijos, disfruta. Dice airaos, dice Efesios 4:26, pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, nunca te acuestes sin arreglar, porque a lo mejor no amaneces. Nunca te duermas enojado. ¿Para qué pasas tiempo enojado? ¿Para qué? Dice que el amor no guarda rencor, haz la paz, dale un beso. Y luego las reconciliadas de la noche son bien bonitas. Perdónenme si hay niños. ¿Qué te cuesta vivir bien conforme a los principios de Dios? Ya no tengas un corazón apocado en 2 pensamientos. Ya no estés con un pie en el mundo y tratando de servir a Dios. Por favor, enfócate. Que Dios sea tu todo. Amén. Que Dios sea tu todo. Circuncida realmente tu corazón. Dios no transige con el pecado. Cuando haya pecado en tu vida, Él, hermanos, va a ejercer disciplina sobre tu vida. Porque te ama. Porque al que toma por hijo, porque lo ama, lo va a disciplinar.
Dios nos dice que ha realizado una circuncisión en tu corazón cuando naciste de nuevo. Cortó la vieja naturaleza pecadora del creyente y lo corta en un solo pedazo de carne. Lo realiza en una cirugía radical. Corta, hermanos, en este sentido, lo malo que hay en nosotros, el pecado en todo su color y en todo su esplendor. En Colosenses 2:11 dice: en él también fuiste circuncidados con la circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Qué verdad tan profunda. La circuncisión, la verdadera circuncisión, hermanos, no es el prepucio, de verdad, de la parte íntima, es la del corazón. Dios nunca pensó que la circuncisión fuera solo un ritual, una señal física para decir que pertenecías a un pueblo de Dios, ¿verdad? La circuncisión era algo más, era una señal, pero una señal de una verdadera intimidad y espiritualidad con Dios, un caminar con Él. Una señal de que el corazón, hermanos, realmente le pertenece a Dios, que eres de Él, que tu deseo es hacer su voluntad, porque Él es tu Señor. Y como diría el propio Cristo en profecía, el hacer tu voluntad me ha agradado. Y eso la debe de ser la vida del cristiano. Hermanos, el corazón circuncidado, ¿verdad?, que pertenece a Dios, es una señal de uno que está siguiendo verdaderamente los principios de Dios, que ama su palabra, ama a Dios y está dispuesto a someterse y obedecerle para vivir en santidad. Usted no puede ser santo por sus propios e insignificantes esfuerzos. Para ser santo, usted tiene que caminar con el que es santo. El ventilador tiene la capacidad de aventar aire, pero necesita estar conectado a la fuente, porque aunque pueda aventar aire, si no tiene electricidad, la fuente no puede funcionar y aventar aire. Usted tiene la capacidad de vivir en santidad, pero no en su cuerpo, no en su persona, porque la carne ni quiere ni puede agradar a Dios. Es estado conectados con la fuente de santidad que es Dios. Cuando usted se conecta a la fuente de santidad, usted funciona en santidad. Pero es porque está conectado. Si usted no está conectado a la fuente de santidad, nunca habrá santidad en tu vida. Tú no puedes obedecer un solo mandamiento de la palabra. Romanos 2:28 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en letra de alabanza, de la cual no proviene de los hombres, esta proviene de Dios. En Deuteronomio 10:16 dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. En el 30:6 de Deuteronomio dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Eso debes clamar a Dios por la salvación de tus hijos. Dios, como has circuncidado mi corazón y me has traído la luz del evangelio a la vida eterna, por favor te ruego para que circuncides el corazón de mis hijos, que ellos realmente se conviertan a ti. Porque recuerda que tus hijos puedes traerlos a la iglesia, pero no por eso son cristianos. Ellos necesitan ser convertidos. Ellos necesitan que Dios les quite su corazón, los circuncide y les dé uno nuevo, que les quite el de piedra y les dé uno de carne. Ora por tus hijos, ora por tus nietos, ora por tus descendencias. Enfócate en tu familia, dice, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. La única manera de que tú ames a Dios con toda tu alma y mente, corazón y fuerzas, y tus hijos lo hagan, es que tu corazón sea renovado, circuncidado, que nazcas de nuevo, que tengas la vida eterna, que el Espíritu Santo viva en tu corazón. Quien no tiene al Espíritu Santo en su corazón, nunca, por más que se esfuerce, podrá amar a Dios con toda su alma, mente, corazón y fuerzas. Ya voy a acabar, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿Ya acabé o me quedan 5 minutos o ya acabé? ¿Me quedan 5? El Omar, bien misericordioso diario. Ahora me dice: no, hombre, desde hace 10 minutos deberías de haber acabado. Pues con esto cierro. ¿A qué nos lleva esto, hermanos? La exhortación, la enseñanza es: mantente cerca de Dios. Mantén tu matrimonio cerca de Dios. Mantén a tus hijos cerca de Dios. Como iglesia, manténganse cerca de Dios. Esa es la respuesta, hermanos. Dice Deuteronomio 10:20: a Jehová tu Dios temerás, solo a Él servirás, a Él seguirás, por su nombre jurarás. ¿Sabes por qué? Porque es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios, es la razón de por qué. Que ha hecho contigo grandes cosas terribles que tus ojos han visto.
Dios te dio razones para que le ames y le sirvas. Y dice en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien las manos. Ustedes, los de doble ánimo, purifiquen su corazón, afínenlo, agarren a Dios y no se suelten. Necesitas caminar con Él todos los días, en todo momento. El culto cristiano no es los domingos, es los 365 días del año. En Deuteronomio 13:4 dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis. Y miren lo que dice, a Él seguiréis. Sigue a Dios. Pon tu mirada en Cristo. Sé un seguidor de Cristo. Sé un discípulo del Señor. Pon tu mirada en Él y no la desvíes por nada. ¿Cómo? Dice el 30:20 de Deuteronomio, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole, porque Él es vida para ti. Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Por eso, hermanos, sigue a Jehová. Josué 14:8 dice, mis hermanos, los que habían subido conmigo, dice, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Si a tu diestra cae 1000 y a tu siniestra 10,000, tú sigue adelante y tú di, yo seguiré a mi Dios. Amén, hermanos. En el 22:5 de Josué dice, solamente que con diligencia cuides de esto, de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, que ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, que le sigáis a Él y le sirváis con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma. Josué 23:8 dice, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como has hecho hasta hoy. A Jehová vuestro Dios seguiréis. Y como dijo el profeta ahí al pueblo cuando les arengó en el primero de Reyes 18:21, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, seguidle. Y si Baal, pues bueno, vayan en pos de él. Yo hubiera esperado que el pueblo diría, serviremos, seguiremos a Jehová, ¿verdad? Ahí está el profeta. Si es Jehová, síguelo. Si es Baal, pues vete con él. No, ¿cómo crees que Baal? Nosotros seguiremos a nuestro Dios. ¿Usted esperaría esa respuesta, amén? Pero dice aquí que el pueblo no respondió palabra. Se quedaron callados. Ojalá yo de verdad oré con todo mi corazón que el día de hoy no te quedes callado. Que yo te exhorto a que digas, deja tu corazón apocado. Actúa como un corazón circuncidado. Levanta tu voz y tu mano y dime, aquí yo seguiré a Jehová. Ojalá no te quedes callado y digas, Dios, saca el pecado de mi vida. Restaura mi matrimonio. Saca el pecado de mis hijos. He tolerado mucho en mi vida, en mi matrimonio. He tolerado mucho pecado en mi casa. He tolerado mucho pecado en mi iglesia. Señor, límpianos. Restáuranos. Saca la basura. Estoy muy sucio. Lávame, límpiame. No importa si es necesario un azote de cuerdas, pero quiero ser una casa limpia. Heme aquí, Señor. No te quedes callado. ¿Quieres decirle heme aquí? ¿Quieres pedirle que te limpie? ¿Quieres decirle que te quite ese corazón apocado? ¿Que te afine? ¿Quieres comprometerte? ¿Sí? Ponte de pie y dile, Dios, perdona nuestros pecados. Yo quiero seguirte. Porque el que te sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, Señor. Porque tú eres el objeto de nuestra alabanza. Tú eres la razón de nuestro existir. Nuestro corazón debe alinearse, si ya está circuncidado, a entender el principio de que tú eres nuestro Dios. Tener temor de ti, andar en tus caminos, amarte, a servirte, Señor, a obedecerte. Tú eres el objeto de nuestra alabanza. Tú has hecho grandes cosas maravillosas con nosotros. Tú nos escogiste, Dios. Queremos honrarte. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía. No estaré callado. Te alabaré para siempre. Limpia mi casa. Limpia mi corazón. Limpia el corazón de mi esposa. Sana nuestro matrimonio.
Limpia el corazón de nuestros hijos. Limpia el corazón de cada hermano que se congrega aquí. Ayúdanos a volver a las sendas antiguas. Circuncida nuestro corazón. Si alguien no ha sido circuncidado, pídale: Dios, perdóname, sálvame, circuncida mi corazón. Quita mi corazón de piedra, dame uno de carne. Y a los que somos salvos, pero hemos permitido pecado en nuestra vida, dile hoy: Señor, heme aquí, levanto mi mano, lo reconozco, soy pecador, he fallado, he bajado la guardia, he permitido pecado en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos. Mi matrimonio en este momento, mi casa está mal. Tú me viniste a hablar, perdóname, Señor. Arranca desde lo más profundo, de raíz, toda la maldad de mi corazón, de mi casa. Restáuranos, Dios, restáuranos. Lávanos, aunque el proceso sea doloroso, aunque tengas que usar un azote de cuerdas. Yo quiero vivir en santidad y serte agradable. Restaura mi familia en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Gracias. Vamos a dar un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestro hermano Isra. Creo que Dios nos ha hablado fuerte el día de hoy, ¿no? Ha hablado en nuestro corazón y pues hay que obedecer. Cuando se expone la palabra hay que obedecer, porque pues Dios usa hasta las burras que no usa el Isra. O sea que el Isra no es importante, lo importante es la palabra de Dios, ¿verdad? Y pues gracias a Dios por tu vida, hermano. Es abuelito, acaba de tener su segundo nieto este miércoles, ¿verdad? Miércoles, el lunes en la noche. Y pues ya tuvo a Josué Eliam Omar, así se llama el niño. Es Eliam seguro, pero bueno, vamos a orar por la vida de Isra, de Sarita, su esposa, de sus hijos, Rebeca, Absalón, Irving. Ya tiene también la familia agrandada con sus nueras y sus yernos, y su yerno más bien. Entonces vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día. Gracias por tu palabra que ha sido expuesta. Gracias por nuestro hermano Israel. Yo te pido, Padre, que tú sigas bendiciendo su vida, su ministerio. Que le des, Padre, también ese terreno que tú ya tienes destinado para su iglesia, Señor, en Tonalá. Y Padre Santo, yo te ruego que tú bendigas su familia. Gracias por el pequeño Eliam, Señor, porque acaba de nacer y porque tú lo has traído al mundo. Gracias por Irving, Señor, que está muy contento por eso. Y gracias también te damos por la palabra que ha sido fresca en nuestras vidas el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a aplicarla en nuestras vidas y que entremos en un proceso, Señor, en el cual podamos circuncidar nuestro corazón, circuncidar nuestra mente, Señor, y estar consagrándonos como familia a ti, Señor. Gracias, en nombre de Jesús. Amén.